presidencia de México, que volvemos a repetir, nosotros no estamos a favor de la presidencia de México, porque la presidencia de México es de izquierda, es del Grupo de Puebla. Y miren lo que acaban de comunicar. Ministerio de Relaciones Exteriores, República Federativa de Brasil. Esto es apenas ahorita, hermanos, esto sí es ahorita. El comunicado que acaba de emitir en conjunto Colombia, en conjunto con México, en conjunto con Brasil. Y vamos entonces a leer esto que están comunicando. Elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela. Los gobiernos de Brasil, Colombia y México felicitamos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su propio futuro. Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. En ese contexto, hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos. Mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento. Sea esta la oportunidad para expresar nuevamente nuestro absoluto respeto por la soberanía de la voluntad del pueblo de Venezuela. Reiteramos nuestra disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo y búsqueda de acuerdos que beneficien al pueblo venezolano. ¿Ven, hermanos? Aquí este comunicado donde se debería de estar condenando, y le pedimos a Alejandro que nos dé su opinión. Esto acaba de salir recientemente. Y Alejandro, ¿qué es lo que opinas de esta tibieza? Y estoy casi seguro que el gobierno de México cabildeó, porque Lula de Brasil no estaba dándole el visto bueno a Maduro. Incluso estaba presionando. Y incluso dijo, tienes que respetar en caso que perdiste. Pero ahora parece que ya cambió de opinión y que por presión del gobierno de México, ahora estos tres mequetrefes, porque son unos mequetrefes, los tres están ligados con el NAR, espacio, tráfico. Entonces, Alejandro, por favor, dinos tu opinión sobre este espurio de comunicado de el narcogobierno de Morena en conjunto con su par de Colombia y de Brasil. Bueno, esta carta es como si me dijeran a mí que, o sea, nada más les encargamos que no se peleen. En pocas palabras fue lo que dicen estos cuates. ¿Por qué mencionan eso? Porque quieren evitar a toda costa que el gobierno de Venezuela, bueno, la dictadura de Venezuela, el régimen de Venezuela, porque no es un gobierno, ¿sí? Vamos a saludar a Betty Valenzuela, una amiga mía. Dice, padre, AMLO le ayudará a salir de la cárcel o lo peor, lo hospedará aquí. Exactamente. Si llegan a capturar a Maduro o si quisieran capturarlo, les aseguro que AMLO lo va a querer auxiliar y darle asilo. Bueno, pero continuamos con nuestro amigo Alejandro. Sí, decía que Venezuela no tiene un gobierno, Venezuela tiene una dictadura, es un régimen. No gobiernan, dictan qué es lo que se va a hacer. Y eso no es un gobierno, ¿sí? Esta carta sale por la emergencia de Petro, de López Obrador y de Lula da Silva, porque permanezca, digámoslo así, el sostén ideológico de sus gobiernos. Los gobiernos de México, de Venezuela, de Colombia y de Brasil comparten algo, y lo que comparten es una ideología marxista del siglo XXI
en donde ya el proletariado no es el que debe de gobernar, sino debe de gobernar la izquierda, debe de gobernar el socialismo. Todo esto mediante dádivas, todo esto mediante el estatismo descarado, por ejemplo, que maneja pues Maduro. Esta carta, obviamente, es una carta suscrita por estos tres gobiernos, el de México, el de Colombia y el de Brasil. Sí, es suscrita por estos tres. Me atrevo a decir que es redactada por ellos tres. Es decir, ellos forman parte de la redacción, no solamente una. Para mandar un mensaje conjunto que es que, bueno, no se van a meter, pero tampoco van a desconocer lo que está sucediendo a favor de Maduro, ¿no? Porque tienen intereses metidos en Venezuela y Venezuela tiene intereses metidos en esos países. Usted lo ha comentado, padre, de una forma pues directa, yo lo voy a hacer de una forma diplomática. En México, pues sabemos, tenemos un gobierno que a la fecha no ha dado resultados, se ha legitimado a través del revanchismo, a través de los discursos emanados desde una corriente de resentimiento contra, y eso sí hay que reconocerlo, contra los gobiernos anteriores. Pero estos cuates se buscan, o bueno, buscan tener una imagen impoluta en la que ellos son los buenos y los que no están con ellos son los malos. Hay que sumarle el factor de que, por ejemplo, en Colombia está la guerrilla, este ejército, las FARC, ¿no? Y en México tenemos a los señores de la guerra, y en Brasil pues está muy rara la situación porque también ahí ya empieza a gobernar el NARCO, ¿no? Sabemos que estas dictaduras como las que tiene Venezuela no se sostienen a raíz de una simple votación, a raíz de dar dádivas. Tiene que tener al ejército de su lado y pues también a grupos delincuenciales, lo cual ya sucede pues en Venezuela desde hace más de 20 años, lo cual Petro planea que suceda en Colombia, lo cual Lula pues está dispuesto a hacer que suceda si ve mermado su gobierno, y aquí en México, bueno, no hay que ser pues muy inteligentes que digamos para en verdad decir que lo que sucede aquí es que el narco es el que gobierna. Ya lo dijo Anabel Exactamente. Hernández, no sé si la conozco usted, padre. Anabel Hernández ha mencionado en sus libros que el Exactamente. NARCO ha dado dinero para tener este gobierno que tenemos, para que Obrador llegara al poder, para que Moreno llegara al poder. Y esto es un ciclo, me atrevo a decir que es una cadena alimenticia, en donde el que se va a alimentar de todo este desastre es el crimen organizado. Entonces, ellos tienen, digámoslo así, un lobby muy poderoso que se llama narcodictadura militar de Nicolás Maduro. Dependen de que Nicolás Maduro siga en el poder para poder ellos estar en el poder. Exactamente, es lamentable lo que estamos viendo, porque estamos hablando que López Obrador es el causante que de forma explícita y tácita Lula y Petro, es decir, Colombia y Brasil, se manifiesten a favor de esta dictadura. Y les digo porque ayer y antier, sí, hola, como les comentaba, ayer y antier, hermanos, ayer y antier, ya se habían manifestado estos dos presidentes, estaban desconcertados y pedían que se reconocieran las elecciones. Entonces, esto que estamos viendo, hermanos, es producto de López Obrador. Esto que acaba de pasar hace unos minutos en el que, con vergüenza para México, porque ese es un capítulo negro en la historia de México. López Obrador cabildeando para que los gobiernos de izquierda de Colombia y de Brasil le den el visto bueno a Maduro, porque sabemos que el juez electoral
en Venezuela está totalmente entregado al régimen de Maduro. O sea, lo que dice en este comunicado es, hay que acatarse a lo que imponga el régimen de Maduro, la dictadura. Simplemente lamentable. Lula ya le había dicho a Maduro, si pierdes, tienes que reconoce que perdiste. Ya se lo había dicho Lula. Y ahora cambia de opinión debido a las presiones de esta sabandija, y perdonen que le llame así, pero López Obrador es una sabandija. Miren este video ¿Sí me reciente. permite decir algo, padre? Sí, sí. Aquí en México es importante lo que está sucediendo, porque vemos ya bloques mediáticos apoyando los resultados ilógicos que se dieron el día domingo, que favorecen a Maduro. Un claro ejemplo de esa cuestión mediática es Noroña, eh, perteneciente al Partido del Trabajo, un impresentable comunista que lo único que se dedica cuando le toca hablar es a insultar a sus compañeros eh, pues de la Cámara, ¿no? En donde él está. ¿A qué voy con todo eso? Este señor tiene muchísimos simpatizantes, pero son fanáticos, son personas con las que no puedes dialogar. Entonces ya es un foco rojo que aquí en México empiece a haber pues simpatía por este tipo de regímenes, por este tipo de personajes, que además de todo son una bola de payasos que nunca se han atrevido a debatir con nadie y que ni siquiera se atreven a mirarle a los ojos a las personas cuando les hablan. A mí me tocó una vez ver cómo Noroña le gritaba a una persona, a un ciudadano, en un meeting. Hay un video de eso en internet, pero desgraciadamente tiene muy pocas vistas. Ese video está una persona ahí de lo más tranquila y llega Noroña hablándole de una forma muy grosera y esta persona le dice, no me grites. Y Noroña le dice, no te estoy gritando. Y ya no me acuerdo qué fue lo que más se comentó en ese video porque ya tiene mucho tiempo, tiene muchísimo antes de que ganara Sheinbaum o que fueran las segundas, bueno, fuera estas elecciones del 2021 para elegir a diputados o renovar la Cámara, ¿sí? ¿A qué va todo esto? Estas personas son agresivas, son violentas, les gusta mucho ser personas que se impongan a la fuerza si es necesario. Entonces, ya vemos, ¿no? Cuestiones o banderitas rojas, como popularmente se dice en México, aprobando este tipo de comportamientos de servidores públicos que ni siquiera tienen una vida coherente y congruente con lo que tanto postulan. Sabemos perfectamente que Fernández Noroña es dueño de una camioneta Volvo. No le estoy hablando de una camioneta cualquiera, estoy hablando de una camioneta que hasta la más básica está súper equipada. Este señor además tiene un iPhone, tuitea desde un iPhone, ¿sí? Entonces son también paladines de la hipocresía. Eso era lo que yo quería agregar, pero veamos el video. Exactamente. Entonces, hermanos, a unas horas antes de que el gobierno de México presionara al gobierno de Brasil y de Colombia para que le levantaran la mano al dictador de Maduro, miren lo que unas horas antes ese dictador, esta sabandija, porque es lo que es, solamente una sabandija hace esto. Escuchen, hermanos, cómo Maduro amenaza, y lo digo porque yo tengo conocidos, o sea, estoy molesto, la verdad estoy molesto, porque yo tengo conocidos en Venezuela. Miren cómo los amenaza. Unas horas antes que el gobierno de México emitiera este comunicado alzándole la mano a Maduro, Maduro amenaza a todo el pueblo venezolano con abrir 2 nuevas cárceles para los opositores políticos. Y eso es lo que López Obrador defiende y le aplaude. Escuchen. Y me garantizan la misión que les di.
Por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Escúchenlo bien. Por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas de nueva generación que están metidas en la guarimba y en el ataque criminal. Y no va a haber perdón ni contemplación. Y no va a haber perdón ni contemplación. En el marco de la Constitución, en el marco de las leyes. Y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación. Escuchen. Hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época, que los sacaban a hacer carretera, ¿te acuerdas? Bueno, hay muchos caminos que hacer, que vayan a hacer carretera. Escuchen, hermanos, estas declaraciones donde menciona a aquellos que se están manifestando, que él les llama delincuentes, que les llama, bueno, ya saben. Unas horas antes dice esto Maduro, y el gobierno de México de Morena, López Obrador, el dictador de México, responde con este comunicado, alzándole la mano y diciéndole que Colombia y Brasil y México apoyan a este dictador. Esto no puede ser posible y lo repudiamos. Esto no puede ser posible. Pero bueno, vamos a escuchar ahora a Alejandro, qué es lo que nos dice sobre esta noticia de última hora en el que Maduro anuncia que abrirá 2 nuevas cárceles para los presos políticos que están deteniendo debido a que se están manifestando en contra del fraude electoral. Horas después, López Obrador convence al gobierno de Brasil, que estaba titubeando, que le estaba diciendo a Maduro, oye, admite que perdiste. No, pues ahora López Obrador lo convence que le levante la mano a Maduro. Lo mismo hace con Petro. Y es el comunicado más vergonzoso de la historia de México. Vergonzoso. Pues bueno, Alejandro, ¿qué es lo que nos comentas? Bueno, Maduro está viendo la necesidad de generar 2 cárceles, porque sus opositores no son 1, no son 2, no son 3, son aproximadamente 10 millones de personas. Entonces, pues a todas esas, si es necesario, las va a tener que meter a la cárcel, ¿sí? Porque él no quiere ningún opositor, él no quiere ningún disidente. Eso es lo que manifiestan las personas que están a favor del pensamiento único. Esto que está sucediendo es orwelliano. El gran hermano es este pelado llamado Nicolás Maduro. Él manifiesta que él es el único que puede proteger a Venezuela de enemigos imaginarios, ¿sí? A los cuales les llaman fascistas. Pero hay que aclarar una cosa muy puntual, y es que el fascista es el que va a decir nada más y nada menos que él es la ley, que él es el Estado, ¿sí? Y que él es la verdad. Bueno, quien contradiga eso, pues es enemigo de la nación, es enemigo de la ley, es enemigo de la verdad. Y hay que encarcelarlo y reeducarlo para luego entonces hacerlo un alfil más al régimen para que no cuestione absolutamente nada de lo que se va a hacer. Eso es lo que quiere Nicolás Maduro. Está tan desesperado. La respuesta que vio el domingo en las calles, del hartazgo generalizado en el pueblo de Venezuela, lo tiene asustado. Lo tiene amedrentado. Ya delira. ¿Y por qué delira? Porque es alguien que se sabe derrotado. Es alguien que sabe que no tiene legitimidad popular para estar sentado en el Palacio de Miraflores diciendo qué es lo que se va a hacer. Entonces, por eso recurre a sus 3 amiguitas, llamada
López Obrador, llamado Lula da Silva, y este señor raro, ¿no? Que es Petro. Es vergonzoso. Yo pido perdón a nombre de todos los mexicanos porque el gobierno de México sea tan timorato para darle validez a una dictadura comandada por un loco como Nicolás Maduro, porque además ya todo lo que ha dicho en los consecuentes días a la elección es de una persona que está desquiciada. ¿Cómo puede ser posible que rete a pelear a golpes a un empresario como Elon Musk? Además, miren, hermanos, minutos previos a este comunicado que están viendo en pantalla donde López Obrador le alza la mano a Maduro, minutos antes, miren estas imágenes, hermanos. Es el grupo Wagner. Le pongo las rayitas para que no nos censuren. Es el grupo Wagner, el grupo de mercenarios que utiliza Rusia para invadir los países. El grupo de mercenarios hoy, eso pasó hoy, de Wagner, ya está en Venezuela. Están atacando a los civiles. El grupo, vuelvo a repetir, de mercenarios de Rusia. Y horas después de esto, que es repudiable, horas después de esto se le ocurre a López Obrador aplaudir a Venezuela, legitimizarlo. Se le ocurre a este individuo, horas después de que el grupo Wagner, miren, aquí están en imágenes, grupo Wagner de mercenarios rusos, acabando con la vida de venezolanos. López Obrador, la historia te va a condenar. Y yo como mexicano te repudio. Tú no eres mi presidente. Tú eres un dictador que apoya dictadores. Es que es lamentable cómo están acabando con la vida de católicos. Venezuela es católica, hermanos. Venezuela es cristiana. No podemos quedarnos callados. Ya basta de no mostrar nuestra indignación ante estos hechos. ¿Y cómo es posible que este dictador de López Obrador le aplauda al dictador de Maduro y le diga, mira, ya convencí a Brasil que estaba titubeando, ya convencí a Petro, Colombia, para que digan que sí fuiste presidente? Entonces, ¿por qué está el grupo Wagner? Entonces, ¿por qué estás usando militares para acabar con el pueblo? Pues bueno, hermanos, discúlpenme que me ponga así, pero es lamentable lo que está pasando. Es lamentable esto que está haciendo López Obrador. Al pueblo de Venezuela les pedimos una disculpa. Al pueblo de Venezuela les pedimos una disculpa. Miren, aquí hay otro video en donde se alcanza a ver, hermanos, al grupo Wagner. Vamos a ver el video. La tumba de bola. Ese Ya grupo hoy Wagner. menos, no jodas. Y ahorita están Miren, la hermanos, tumba de bola. aquí está, ahí está el símbolo. Ya Y le ponemos pausa. El grupo Wagner, acabando con la vida, los mercenarios, los sicarios de Rusia, y están en Venezuela. Y horas después, se le ocurre al dictador de López Obrador, emitir este comunicado vergonzoso. Pues bueno, Alejandro, ¿qué opinas de esto? El grupo Wagner de mercenarios, acabando con la vida de los venezolanos, y a López Obrador, perdón pueblo de Venezuela por
esta aberración de presidente que tiene México, que merece toda la condena, repudio y rechazo, que quede marcado en los libros de historia como el peor presidente de la historia moderna de México, que quede consagrado que lo peor que le ha pasado a México es López Obrador. Venezolanos, les pedimos una disculpa. Este comunicado no representa nuestro sentir. Nosotros no reconocemos a Maduro como presidente, no reconocemos el proceso que están haciendo porque es un total fraude y repudiamos este comunicado de Relaciones Exteriores que manifiesta que López Obrador, su gobierno es criminal, que apoya a dictadores, que busca consolidar una dictadura en México y en toda Latinoamérica. Esta gestión, Dios mío, el grupo Wagner, hermanos, esto no se puede permitir, esto ya es demasiado. ¿Cómo es posible que viendo López Obrador que esté el grupo Wagner, aquí está el símbolo del grupo Wagner, cómo es posible que viendo esto, que hay mercenarios del grupo Wagner de Rusia, cómo es posible que les dé la palmadita? ¿Cómo es posible esto? Pues bueno, Alejandro, a ver si podrías poner tu micrófono para que des la opinión. Yo estoy desconcertado. No, yo también, bueno, no, desconcertado no, porque, o sea, ver la calaña de presidente que tenemos, pues ya, o sea, si no hemos aprendido durante 6 años quién es, ¿no? Antes de dar mi opinión, le pido una disculpa, es que se fue la luz de repente y me tuve que salir así abruptamente, espero no se vuelva ahí. Bueno, a ver, hay que recordar una cosa, no sé si ustedes sepan, pero dentro del grupo de los presidentes del mundo, López Obrador es conocido como el matoncito. ¿Por qué es conocido como el matoncito? Porque es una persona que si no le caes bien y te metes con él y sus intereses, pues te manda a M-A-T-A-R. Por eso le dicen el matoncito, ¿no? Lo que está sucediendo en Venezuela, a los ojos de cualquier persona con sentido común y empatía, definitivamente no es algo de lo que nosotros podamos decir que es algo bonito, ¿no? Ya que se esté metiendo un grupo de mercenarios como lo es el grupo Wagner, estamos hablando ya de que puede existir la gran posibilidad de que el ejército venezolano se le voltee a Maduro. ¿Para qué está ese grupo de mercenarios ahí? Pues para disciplinar a quienes, entre paréntesis, se les salgan del huacal, ¿no? Para disciplinar a quienes se les salgan del huacal a Maduro. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios, su nombre lo dice, pues hecho o con el objetivo de buscar y neutralizar objetivos. Llámese Ejército de Venezuela o algunos soldados de Venezuela, llámese algunos opositores políticos, es decir, ciudadanos, políticos, activistas, o hasta periodistas. El día de ayer fue secuestrado un periodista español que inclusive fue humillado y gracias a Dios no pasó a más. Su nombre es Kake Minuesa. Lo entrevistó Agustín Laje. Deben de ver la entrevista, está excelente. Y él básicamente te dice que los soldados de Venezuela son personas adoctrinadas a favor del chavismo. Ya no son seres humanos que tengan la capacidad de empatizar con aquel o aquella que está sufriendo. Entonces, la situación de Venezuela no es cualquier cosa. Ahí en Venezuela está lo peor de lo peor gobernando. Están los intereses, los peores de los peores intereses metidos. Y lo único que puede ayudar a que eso deje de ser así es una incursión militar por parte de algún país extranjero, ¿no? Yo ya he mencionado dos, es Estados Unidos y Argentina,
pero por el momento quien puede hacer algo es Argentina, porque en Argentina ya hay un presidente que está haciendo cosas a favor del pueblo argentino. En Estados Unidos están en vísperas de elecciones y ahorita pues no se puede hacer mucho porque no se sabe quién va a quedar, si va a quedar algún dictadorcillo demócrata o va a quedar Donald Trump, pero fuera de eso, pues digo, no es nuevo que el gobierno de México no se atreva a cuestionar o a señalar lo que está mal como malo, ¿no? Es lo que puedo opinar. Ahora, hermanos, miren, hermanos, en este comunicado espurio que están viendo en pantalla, lo pongo en pantalla para que quede grabada en la memoria la vergüenza. Es una vergüenza lo que está pasando para nuestro país. Una vergüenza, hermanos. Pero bueno, ahí dice que ellos están esperando a lo que dicen las autoridades de Maduro, obviamente. Pero ¿saben qué están diciendo las autoridades de Maduro? Están citando a Edmundo González, el candidato presidencial, el que ganó. Están citándolo en conjunto con Maduro a que se presente. Pero previamente ya les habíamos dicho que tanto María Corina como Edmundo González los van a capturar, es decir, ya están fichados para ser encarcelados y capturados en Venezuela. Pues ahora resulta que se está pidiendo, escúchenlo bien, hermanos, se está pidiendo la sala electoral, ya que Maduro presentó un supuesto amparo, para que se den cuenta que de la farsa, todo es una farsa. Maduro presenta un amparo y el Tribunal Electoral le acepta el amparo y además de eso obliga a que Edmundo González se presente, el candidato electo, el que verdaderamente ganó. Pero obviamente, hermanos, sabemos que una vez que se presente lo van a capturar porque ya, por otro lado, lo están responsabilizando de los disturbios que están ocurriendo en Venezuela. Por lo tanto, se dan cuenta de la perversidad del comunicado de Morena. O sea, Dios mío, está avalando esto, está avalando lo que el supuesto tribunal está cometiendo. Escúchenlo ustedes, cómo están citando a Edmundo González, están aceptando el amparo de Maduro y todavía el gobierno de México se atreve a decir que se acatan a lo que diga este circo. Vamos a escuchar. Se inicia el proceso de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta los resultados del proceso electoral. Escuchen, hermanos, permítanme que hay un pequeño fallo aquí. Ahorita lo vamos a corregir rápidamente, porque también les quiero mostrar, ya previo a que nos vayamos al siguiente capítulo, cómo Maduro está totalmente entregado a la brujería, pero bueno, previo a ese video vamos a seguir viendo. Dime. Fíjese, Simón Bolívar, el libertador, ¿no?, de Venezuela, del que tanto se jacta Maduro de seguir, dijo que maldito aquel el que vuelva las armas contra su propio pueblo. Entonces, ya vemos que ni siquiera saben de qué están hablando cuando citan a Simón Bolívar para sus discursos chavistas. Es algo que hay que destacar. Vamos a ver. 8 de julio del 2024. Solicitado por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, mediante el presente recurso contencioso electoral. En consecuencia, se convoca a los ciudadanos Nicolás Maduro Moros, Luis Martínez, Edmundo González, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Benjamín Rauseo, Enrique Márquez, José Brito, Javier Bertucci y Claudio Fermín
en su carácter de candidatos en el proceso de elección presidencial celebrado el 28 de julio del 2024, para que comparezca in tu persona a esta sala electoral del máximo tribunal de la República el día viernes 2 de agosto del 2024 a las 2 de la tarde. Esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela. Pues bien, hermanos, están citando al candidato Edmundo González y a los otros 10 que estaban de rellenos, y obviamente a Maduro, los están citando, pero ya hay una orden para prender a Edmundo González, porque lo están responsabilizando de los disturbios. Entonces, si no se presenta Edmundo González mañana a las 2 de la tarde en el Tribunal Electoral de Venezuela, entonces van a justificar que no está oponiéndose a los resultados fraudulentos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que defiende López Obrador? Después emite este comunicado. Miren, hermanos, nos tenemos que ir al otro programa sobre las Olimpiadas de París 2024. Le damos gracias a Alejandro. Estamos enojadísimos con López Obrador por lo que acaba de hacer. Repudiamos a López Obrador, no es nuestro presidente. Venezolanos, les pedimos perdón por esto que acaba de hacer López Obrador. Simplemente él es un dictador como Maduro,